Vamos a hablar de pie diabético. Esto es muy importante porque ustedes van a cruzarse durante su vida profesional con muchos pacientes con diabetes que se comprometen básicamente con enfermedad en el pie. Y muchos de ellos pierden la pierna por la falta de conocimiento, por la falta de interés en el tema. Y es muy importante salvar las extremidades de los pies que aún se pueden hacer. El pie que llega con un paciente muy comprometido, bueno, ya aquí va la amputación. Pero básicamente mi idea es tratar de que ustedes comprendan cómo debemos hacer todos los esfuerzos para salvar las extremidades. Porque un paciente diabético que pierde una pierna en menos de 5 años es muy probable que pierda la otra. Y en menos de 10 años es muy probable que ya haya fallecido. Entonces, ese es lo crítico de esta enfermedad. Voy a hablar de algunas generalidades primero para que ustedes comprendan el tema. A nivel mundial, más o menos el 10% de la gente que tenga más de 65 años puede desarrollar diabetes mellitus. La prevalencia a nivel de América es 9% más o menos de diabetes. Las complicaciones tardías, vasculares, neuropáticas son dramáticamente observadas en el pie del paciente diabético. En un diabético, la frecuencia de ser arteriopatía, que es lo que hemos conversado en el tema anterior, es 3-4 veces más que un paciente que no tiene diabetes. El pie diabético representa más o menos el 30% de las causas de hospitalización de los pacientes con diabetes. Muchos pacientes debutan con pie diabético en el hospital y no sabían que eran diabéticos. Llegan al hospital con una descompensación en el pie y de repente ahí se dan cuenta que tenían diabetes. El riesgo de amputación por pie diabético es de 1% al año en todos los pacientes diabéticos. Se hace más o menos una amputación por diabetes cada 20 o 30 segundos. Y de todas las amputaciones que se realizan a nivel mundial, más o menos el 70% son por causa del pie diabético. El último dato es que más o menos el 85% de los pies amputados por diabéticos debutaron con una úlcera o tienen antecedentes de una úlcera lesión en el pie. Esta es la definición típica, donde básicamente ahí les recalco que el problema es la neuropatía. La neuropatía en la cual con el antecedente traumático o ausencia del mismo, porque a veces el paciente no sabe, no recuerda, porque acuérdense que la neuropatía impide que el paciente tenga sensibilidad en la pierna, o en los dedos, en el pie, pero entonces neuropatía, lesión, que es el segundo mecanismo en cuanto a la triada que vamos a estudiar, y finalmente, ¿hay o no hay problema vascular? O sea, neuropatía, lesión, que es sinónimo de infección, e insuficiencia vascular de algún grado. Entonces, ahí está el porcentaje más o menos de presentación. Lo más frecuente es neuropatía. Importantísimo, la neuropatía tiene mucho que ver con la glucosa. Cuando un paciente tiene glucosas mal controladas, es más frecuente que haya neuropatía. Y cuanto mayor sea su grado de neuropatía, mayor riesgo tiene de hacer una lesión, por lo tanto la lesión es casi es sinónimo de infección. Y el tercer componente que puede o no puede estar es el problema vascular, o sea, algún tipo de insuficiencia arterial. Puede o no puede estar. Por lo tanto, de la triada de pie diabético, casi siempre, casi 80% de neuropatía, que va asociada con un tipo de lesión, y finalmente puede o no haber problema vascular, o sea, insuficiencia arterial o enfermedad vascular periférica. Por lo tanto, el pie diabético no es sinónimo de pie isquémico. No lo cataloguen como que todo diabético tiene problema arterial, no es así. Hay pacientes con lesiones, con neuropatía, pero buenos pulsos. Si la lesión en el pie es una lesión de los dedos, una parte donde uno puede resecarla, el pronóstico no es malo. Nunca es un buen pronóstico porque el pie diabético siempre tiene riesgo, pero no es malo como un paciente que tenga lesión, que tenga infección y encima tenga deficiencia circulatoria. Ese paciente tiene un problema serio. Ese es el que vamos a enfocar ahora. ¿Qué sucede con la neuropatía? En el pie diabético se produce, en la diabetes se produce neuropatía básicamente por la desmielinización, la pérdida de la mielina, primero en los nervios sensitivos. Por lo tanto, va a haber un déficit de sensibilidad, va a haber hipoestesia, parestesia, pueden haber hincadas, pero lo importante es que el paciente no siente. Entonces, esto al final conlleva a que haya una disminución de la respuesta de alerta. El paciente no siente, no se da cuenta cuando es una lesión, puede haber pérdida de los reflejos profundos y puede haber incluso disminución de la hidratación, una sequedad de la piel y problemas con la resolución ósea.
Pero así como afecta la parte del nervio sensitivo, también afecta la parte motora. Entonces, cuando va afectándose la parte motora, lo que sucede es que los músculos intrínsecos del pie van perdiendo fuerza. Y hay un desbalance flexor-extensor entre los músculos antagonistas, los flexores y extensores, y entonces el pie, al no tener ese tipo de control, va a perder la forma de pisar. Y cambian la forma de pisar, cambian los puntos de apoyo, y esto predispone a que haya lesiones. Este es un famoso pie de Charcot. El pie de Charcot es un acortamiento del eje antero-posterior, ensanchamiento, ¿no? Y una pérdida de la convexidad, o sea, se pierde el arco plantar, se acorta el pie y se ensancha como un pie de elefante. Y esto cambia toda la forma de pisar y el paciente cuando va pisando se va haciendo lesiones generalmente en el primer metatarsiano y comienzan las úlceras plantares o marcas de frente plantar. El pie de Charcot típicamente no es un pie mal perfundido, es un pie caliente, rojito, que incluso se puede confundir con una infección o una artritis, pero es un pie de Charcot que es típico del paciente diabético. El segundo punto es la lesión-infección. En la lesión-infección tenemos una disminución de la capacidad de defensa, una típicamente mayor resistencia a los antibióticos. Generalmente la infección es polimicrobiana, cuando la infección es del subcutáneo. Cuando es celular puede ser mono, pero estamos hablando de la parte más severa, que es la parte subcutánea o parte profunda, ¿no? Inicialmente hay pocos signos o síntomas, porque el paciente no se da cuenta. Generalmente se da cuenta cuando la media está mojada o le secreta algo o hay mal olor. Entonces no se da cuenta, entonces cuando va al médico ya los síntomas, el proceso está avanzado. ¿Okay? Y el diagnóstico suele ser tardío. Este es un caso, por ejemplo, de una paciente que tiene lesiones interdigitales, ¿no? Acá están las formas clínicas como resumen que ustedes pueden ver. Una celulitis superficial sería, digamos, un Wagner 1, adelantando la cosa, donde generalmente el problema es monoinfeccioso. Pero un absceso localizado o infección necrotizante es polimicrobiano. Si fuera absceso localizado sería un Wagner 2-3, y si fuera infección con necrosis puede ser hasta un Wagner 4, ¿no es cierto? Y la osteomielitis típicamente se presta en el primero, segundo y quinto metatarsiano con mayor frecuencia. Puse esto de acá porque cuando hay un proceso infeccioso y ustedes dan antibiótico y ven una mejoría muy notoria en menos de 2 días, probablemente no sea osteomielitis. Adelantando, si hay un hueso expuesto, es casi seguro que sea una osteomielitis. Y esta es la parte de la insuficiencia arterial, si es que la hay. Tenemos microangiopatía y macroangiopatía. En la microangiopatía lo típico es que hay un engrosamiento de la membrana basal, pero de tipo no oclusivo, o sea, la membrana basal dentro del vaso aumenta de tamaño pero no lo ocluye. Ese es típico de la microangiopatía del diabético. ¿Okay? Y este tipo de hallazgo lo han encontrado incluso en pacientes prediabéticos, o sea, sanos. Les han hecho estudios y han encontrado que ellos tienen este tipo de problema. Y cuando lo han evaluado, lo encuentran hasta casi el 90% de los pacientes con diabetes. Y en la macroangiopatía está el famoso Mockenberg, que es un engrosamiento precoz por arteriosclerosis con calcificación de la capa media, que generalmente es multisegmentaria, que afecta mucho las poplitas femoral, pero respeta las arterias del pie. Esta es la clasificación de Wagner, ¿no? Tenemos acá el Wagner 0 al 5. El Wagner 0 no hay ningún tipo de lesión, pero es un pie neuropático. La primera condición de la enfermedad de diabetes que es la neuropatía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay acá? Como hay neuropatía, hay callos, sequedad, deformación en el pie, falta de sensibilidad. El Wagner 1 son las úlceras superficiales. Por ejemplo, una erisipela puede ser un Wagner 1. O sea, una celulitis, algo superficial. En el Wagner 2, el compromiso baja hacia el celular, penetra, pero no hay compromiso de osteomielitis, o sea, no hay osteomielitis. Puede llegar al tendón, puede llegar a la cápsula, puede hacerlo, pero no hay osteomielitis. El Wagner 3, esto aumenta, ya hay compromiso en el hueso con proceso infeccioso en la médula del hueso, lo que se llama osteomielitis.
El Wagner 4 es una gangrena localizada de dedo, talón o borde lateral, borde del pie, ¿no? El Wagner 5 es una gangrena extensa y en especial, sobre todo si el proceso infeccioso se sale del pie, o sea, tiene una leucocitosis tipo septicemia. Ese es el Wagner clásico, y acá hay una variante, que es el mismo Wagner, en el cual le recalco que en el Wagner 2 puede haber compromiso del hueso, pero solamente en el periósteo. O sea, en el Wagner 2 hay compromiso en el hueso, pero no hay osteomielitis. La osteomielitis es propio del Wagner 3. Lo demás es igual. Y acá recalco siempre esto, debe ser clasificado de acuerdo a su grado, ¿no? Y esto es un problema de manejo multidisciplinario. ¿Qué hacemos con un paciente si estamos en emergencia y viene un paciente con un pie diabético? Lo primero que tenemos que hacer es verificar la presencia o la ausencia de los pulsos. Si nosotros encontramos pulsos, eso me descarta a mí que hay un problema vascular. Por lo tanto, en un paciente con un dedo necrosado, con dos dedos necrosados, con todos los dedos necrosados, con pulso, yo lo puedo someter a drenaje de absceso, a debridación y amputación menor, sin problema, porque tengo pulsos que me garantizan que el pie por lo menos tiene capacidad de cicatrización. El problema es cuando los pulsos están ausentes. Cuando los pulsos están ausentes, yo tengo que valerme de mi clínica y algunos estudios para ver cuál es el real grado de capacidad de circulación que tiene. Entonces ahí hay que hacer Doppler como primer examen, digamos, como examen de primer nivel, y según lo que salga ahí vamos a tener una conducta. Si a pesar del Doppler tiene un límite menor a 0,60 en el índice Doppler, tenemos que ir a arteriografía, estudio de imágenes, para ver si podemos hacer un bypass antes de hacer una resección del caso previo, porque ese caso no va a ir bien. Este es en el caso del paciente con pulso y estar palpable más signos inflamatorios. O sea, los no inflamatorios son pie con buena temperatura, con hielo capilar. O sea, es un paciente que tiene buena temperatura y hielo capilar, aunque no tenga pulsos, incluso por algún lado le llega circulación. Los pulsos que debemos palpar en el pie son dos. El pedio, que es el dorsal pedio, que es la arteria tibial anterior cuando llega al pie, se llama pedia, y la arteria tibial posterior, que es detrás del malleolo interno. Podemos palpar uno o dos pulsos, con que haya un pulso suficiente. Pero a veces no palpamos los pulsos, porque acuérdense que en la macroangiopatía hay calcificación de la capa media. Entonces ponemos el dedo, apretamos la arteria, y como no la podemos comprimir, no sentimos el latido. Y decimos, no tiene pulso, pero el pie está caliente, está lleno de temperatura. Entonces, en ese caso, sí, ante la disminución o ausencia de pulso, aunque sabemos por un lado que hay algo de circulación directamente por el calor del pie, estamos obligados a hacer el Doppler. Vemos la onda y lo más importante, evaluamos el índice Doppler, que se toma del tobillo con un brazo, y hacemos una división que ahora les voy a explicar. Y cuando ese índice es mayor a 0,60, y lo voy a repetir varias veces para que ustedes lo graben, cuando es mayor a 0,60, un pie sin pulso, ese pie puede ser tratado como si tuviera pulso. O sea, ese pie con un índice mayor a 0,60, yo le puedo sacar un dedo, medio pie sin problema, y es muy probable que la cosa vaya bien, porque el índice me lo está permitiendo. Pero cuando ese índice no es 0,60, es mucho menor, no puedo hacer nada más que limitarme, porque tampoco puedo dejar de hacer lo que hay que hacer. Un paciente que viene con un absceso en el pie, no puedo dejarlo sin hacer nada porque no tiene pulso, porque el absceso va a seguir creciendo, la infección va a seguir aumentando, y el proceso infeccioso va a subir y va a terminar perdiendo la pierna. O sea, un paciente sin pulso, con índice mayor a 60, le hago tratamiento local, le hago lo que tenga que hacer. Un paciente sin pulso, con un índice menor a 0,60, tengo que limitarme por lo menos a hacer una limpieza quirúrgica, debridando el tejido y sacando lo que hay de material infectado, tomando los cultivos, todo lo que vamos a hacer ahorita. Y ese primer paso es importante para controlar el proceso infeccioso. Damos antibióticos, todo lo que hay que hacer, y pasamos a la segunda fase, que es estudio de imágenes con arteriografía o angiotem, para ver si se puede hacer algún tipo de cirugía vascular. El manejo es el siguiente. Entonces llega el paciente, el resto ya lo he entendido, me he adelantado un poco, le tomamos una placa simple del pie.
En la placa simple del pie, si es que el paciente tiene una lesión de más de 10 días, probablemente encontremos alguno de estos signos, ¿no? Si el paciente tiene menos de 10 días o no se ve nada en la placa del pie y queremos estar seguros que no hay nada especial, o hacemos resonancia o hacemos el TAC para ver, ¿no? El tratamiento hay que hacerlo de todas maneras si es que tiene pulso, en este caso, ¿no es cierto? Y finalmente acá tenemos los antibióticos, que de inicio es antibiótico de amplio espectro, mientras tomamos el cultivo cuando hemos hecho la limpieza y esperamos el resultado para hacer el tratamiento con manejo antibiótico apropiado. ¿Qué podemos ver en una placa de pie? Podemos ver lo siguiente: cuerpo extraño, presencia de gas. El gas se ve, o tú asumes que es gas cuando ves una imagen algodonosa, has tocado y hay una cierta hora de crepitación, pero no hay ninguna úlcera, ninguna solución de continuidad que te explique que ha entrado aire. O sea, si tú ves una imagen compatible con gas, y así lo llamamos porque no hay una herida afuera, una herida que te haga pensar que entró aire, que es el otro caso, ¿no? Imágenes de aire. Pueden haber calcificaciones, gas tisular y edema. Acá tenemos un cuerpo extraño, un pedazo de alfiler, un paciente diabético que no lo sintió, estaba caminando y se metió un alfiler en el pie y vino así y se su placa. No se acordaba cuándo le había sucedido. Acá tenemos calcificación de la arteria y acá tenemos esta imagen, que si yo veo la imagen y no veo el pie, puede ser gas o puede ser aire, puede ser cualquiera de las dos. Esa es la imagen típica donde puede ser gas o puede ser aire. Si esta imagen la veo, examino el pie y hay una herida, probablemente sea gas o aire. Eso cuando tocamos, si hay crepitación, es gas. Esto, por ejemplo, es un pie sin ninguna herida y esto sí es gas, definitivamente. O sea, es la gangrena gaseosa, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el paciente no tiene pulso? Hacemos todo lo anterior, menos tratamiento quirúrgico local, excesivo, no podemos. Hacemos debridación, hacemos toma de cultivo, hacemos drenaje del absceso, no podemos hacer amputación porque el paciente no va a mejorar, salvo que en el Doppler diga que cuando no hay pulso, salvo que en el Doppler diga que el índice es mayor a 0,60. Si el índice es menor a 0,60, tenemos que hacer arteriografía, angioté, para revascularizarlo. Y recién cuando hemos revascularizado y vemos que el paciente ya tiene capacidad circulatoria, recién podemos hacer el tratamiento local. Por el otro lado, sí hacemos sin ningún problema con el pulso. Este es el resumen más o menos, espero que no se haya confundido. Tenemos pie diabético recuperable, evaluación de los pulsos, pulso presente, pulso ausente. Si hay pulso presente, descarta la isquemia como causa del proceso. Y a este paciente hay que hacerle todo, tratamiento integral, porque tiene circulación. El problema es cuando el paciente no tiene pulso, entonces estoy limitado a hacer tratamiento de debridación, de limpieza de absceso y todo lo demás, antibióticos, exámenes, todo lo demás es normal. Y a este paciente tenemos que hacer los estudios para ver si el paciente termina en un bypass o algún tipo de cirugía antes de resecarle la parte que está afectada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Perdón? No te escucho bien, pero más o menos creo que te entiendo. La amputación, estamos hablando de amputaciones menores. Estamos hablando de amputaciones menores, o sea, para salvar un pie. Acá dice pie recuperable. Entonces estoy hablando de amputación de dedos, no estoy hablando de amputación infracondilia o mayores, ni supracondilia. Entonces, cuando un paciente tiene pulso, yo le puedo hacer cualquier tipo de amputación en el pie, mientras sea funcional. Le puedo sacar un dedo, le puedo sacar una transmetatación completita, no hay ningún problema, porque eso va a ir bien. Y si hay un absceso, antes de amputarlo, lo tengo que drenar, evidentemente. El problema es cuando el paciente no tiene pulso. Cuando no hay pulso, yo solamente puedo hacer esto. No puedo hacer resecciones óseas, porque eso probablemente no va a ir bien. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Ustedes están en la emergencia, son internos, viene un paciente, ustedes lo ven, lo primero que tienen que hacer, ni siquiera les preguntan al asistente, van y le toman el pulso.
Para eso les han enseñado a tomar pulsos. Si el paciente tiene pulso, ustedes ya saben que ese pie tiene menos problema que un paciente que no lo tuviera. O sea, ese paciente con pulso, si ustedes pueden y pierden el miedo, porque todos tenemos miedo cuando recién empezamos, porque no sabemos cómo hacerlo, hagan un bisturí, le meten un tajo, sacan la pus, la mandan a cultivo, le dan antibiótico, ya ganaron algo. Lo que yo reclamo es que los pacientes en las emergencias llegan a las 3, 4 de la tarde cuando tienen un asistente o más que lo está de guardia y esperan hasta el día siguiente para avisar y ya estuvo 12 a 14 horas el paciente con su absceso y nadie lo drenó. Eso es lo que yo les quiero recalcar. Tenga o no tenga pulso, hay que hacer drenaje. Tenga o no tenga pulso. Lo que no pueden hacer cuando no hay pulso es cosas mayores, porque no va a ir bien. Entonces, cuando no hay pulso, hay que llamar al vascular para que haga el Doppler, ver cómo está el índice. Si el índice es mayor a 0,60, lo trato como si tuviera pulso. Si el índice es menor a 0,60, no puedo hacer más que el drenaje. Entonces, a ese paciente el vascular se encargará de pedir la arteriografía y todo lo demás para ver en qué momento se puede hacer un bypass. Ahora sí, ¿está claro? ¿Está claro, seguro? Por eso me interesa que lo sepan. Ok. Acá hay una foto de algunos pies que hemos trabajado en el servicio durante estos años. Este pie, por ejemplo, sería un Wagner 3, ¿no es cierto? Un proceso largo de curación y terminó así. Recuperó. Miren este pie, Wagner 3, ya operado por la celulitis que tenía periamputación, también se recuperó porque era un pie bien perfundido, no era un pie mal perfundido, entonces se hizo eso. Otro pie, ese era un Wagner 3 más o menos, no hay necrosis, no es 4, es un Wagner 2-3, nos hace la amputación abierta, pie bien perfundido, miren el hecho de la cirugía. Este sería un Wagner 4, una necrosis distal, pie bien perfundido, se nota hasta rosado ahí, ¿no? El hecho de la amputación es un hecho con granulación. Este es un pie que un paciente que tenía una enfermedad bilateral, le hicimos un bypass primero y después del bypass le sacamos los dedos. Ahí está el lecho bien perfundido con granulación y el proceso de pie curado. Otro pie con un Wagner 4 con pulsos presentes, bien perfundido, amputación abierta, eso mejor. Acá tenemos un pie también bien perfundido con una osteomielitis en el segundo dedo. Miren el dedo de salchicha, este es un Wagner 3, ¿no? Amputación abierta, el proceso de cierre. Este es un pie con una osteomielitis localizada en el segundo dedo. Miren el dedo de salchicha, es un Wagner 3 también, amputación. Sí, proceso de cierre. Este es un pie, también Wagner 3, acá hacemos unas imágenes como de gas. Ya, miren el proceso infeccioso, llegaba hasta el pie, hasta la parte de la planta, perdón, la amputación abierta, el proceso de cierre. Un paciente con ese tipo de pie que no lo maneja, termina perdiendo la pierna por la infección, porque eso sube. Y como el pie está de esta manera, si la lesión está acá, por los tendones, por la capa de los tendones, el proceso infeccioso se va hacia la parte central. Baja por los tendones y compromete el dorso del pie, llega al tobillo y sube del tobillo y hay una gana gaseosa y termina apuntándose al paciente. Esta es la placa primero que les puse. ¿Se acuerdan esta imagen de acá? Lo que les comentaba. Esta imagen puede ser aire o gas. Si yo presiono y hay crepitación es gas. Pero cuando yo veo el pie, puede ser, en este caso las dos cosas, aunque se confundan. Puede ser aire que entró por herida, pero sabemos que hay gas en ese caso porque estamos palpando que hay una crepitación, ¿no es cierto? Hice la amputación y también fue bien, porque estaba bien perfundido. Es la cirugía, las curaciones diarias o interdiarias, los antibióticos bien administrados. Es un proceso de demora 3-4 semanas para salvar un pie. Y muchas veces, por problema de manejo de curaciones, un proceso que está yendo bien tiene retroceso y algunos pacientes pierden la pierna. Porque en el momento de las curaciones o el manejo médico o un antibiótico hay a veces vacíos, ¿no? Entonces el paciente empeora y retrocede y termina perdiendo la pierna. Este es otro pie con Wagner 4. Este pie, por ejemplo, era un paciente diabético que tenía gangrena gaseosa.
era un proceso infeccioso y la crepitación era hasta el tercio medio de la pierna. Entonces, ya la gente había pensado que iba a perder la pierna, pero lo metimos a sala, le hicimos una fasciotomía, lavamos con bastante cloruro, tomó un montón de tiempo y lo curábamos diariamente por varias semanas y después se lo pasamos a la cirugía plástica. Eso fue lo que hicimos, miren el pie como estaba y terminó el paciente salvando su extremidad. Toda la debridación que se hace, se saca toda la piel, todo el injerto. Este es un mal perforante plantar, en el cual se hizo una amputación, le dejamos el dedo, le sacamos solamente la cabeza del metatarso. Este es un paciente amputado de la pierna derecha, que después se le hizo una amputación transmetatarsiana. El paciente venía caminando, usaba su prótesis y su calzado, venía caminando. Este es un Wagner 4, ¿no? Una limpieza en sala de operaciones, sacando todo lo que es escala, hasta acá abajo. Es un pie bien perfundido, por eso podemos hacer eso. Este es un Wagner 3-4, ¿no? Acá es 4, igualito. Miren el hecho de sus placas, como el compromiso, y el hecho de amputación bien perfundido. Este es un caso más reciente, es una paciente con un Wagner 4 con problema de oclusión a nivel de la poplitea. Se hizo un bypass y después se sacó el mismo acto quirúrgico y se sacó el dedo. Otro paciente, ustedes ven acá estas imágenes de destrucción del hueso. Acá hay una destrucción de las cabezas del cuarto y quinto metatarsiano. Esa para amputación abierta a nivel de la cabeza, debajo de la cabeza del metatarso. Esta es una paciente mujer con un Wagner 4, con un índice menor a 0,6, con una oclusión a nivel femoral. Se le hizo un bypass, hizo la amputación después del bypass, a los 3-4 días, cuando ya había llegado circulación adecuada. Este es el último caso que hemos hecho hace menos de 2 semanas, un paciente varón de 57 años, con Wagner 4, con isquemia crítica del pie izquierdo, con Wagner 4, un índice menor a 0,6. Estas son sus placas. Oclusión acá y oclusión acá, se le hizo un bypass de la femoral a la poplitea. Ahí está, la boca proximal y la boca distal, se utiliza por acá. El resumen es el siguiente: hacer un adecuado diagnóstico, conocer la etiopatología de la enfermedad, recordar que no siempre hay isquemia, Para eso tienen que hacer el examen de pulsos. Si es que hay pulsos, se eliminar el problema de isquemia. La atención debe ser inmediata, debe ser rápida, no hay que esperar. En relación a lo que es drenaje de absceso, curaciones, inicio de antibiótico, manejo del medio interno, todo lo demás. ¿Okay? Es ideal que la glucosa esté controlada a menos de 130 y la hemodinámica será a menos de 6. El pronóstico, tenga o no tenga pulso, el pronóstico diabético siempre es reservado. Pregunta de examen. No es sinónimo de pie isquémico. El pie diabético no es sinónimo de pie isquémico. Cuando tiene isquemia, el pronóstico es malo, pero no siempre hay isquemia. Recordar el momento adecuado para intervenir. ¿Cuál es el momento adecuado? Ahorita, apenas llegue el paciente. Prepararlo, hacer su drenaje, su limpieza, si es que hay pulso. Si no hay pulso, hacemos lo mismo, pero nos limitamos a eso. Y el pie diabético vale cualquier nivel de amputación, siempre y cuando esto sea funcional. Finalmente, cuando el paciente ya pueda deambular, debe ser manejado por medicina física para que le haga un tipo de calzado especial para que haga descarga de las presiones. Porque no puede estar pisando porque va a tener que comprometerse otras partes del pie.